Buenas tardes, estas son las compuertas lógicas. La primera que estamos viendo es la AND, que tiene dos entradas y una salida. Nuestra tabla de verdad nos dice que, bueno, en las compuertas lógicas se trabaja es con números binarios, que son o ceros o unos. Los ceros significa que tenemos cero de corriente, o sea que no está pasando nada de corriente o está pasando muy poquita corriente. Y el 1 significa que sí está pasando corriente. Bueno, nuestra tabla de verdad nos dice que si en la entrada 1 no está entrando nada y en la entrada 2, que es B, no está entrando nada, la salida va a ser de 0, o sea que no está saliendo nada. Si nuestra entrada tiene corriente y nuestra entrada B no tiene, significa que no va a salir. Si nuestra entrada A no tiene corriente y nuestra entrada B tiene corriente, no nos va a salir. Y si las dos entradas tienen corriente, significa que sí nos va a salir. Esto significa que las dos compuertas tienen que estar cerradas para que pueda pasar corriente. En la OR también tenemos dos entradas y una salida. La entrada A, si no tiene corriente, y la entrada B tampoco tiene corriente, no vamos a tener corriente a la salida. Si tenemos corriente en la entrada A, pero no en la B, vamos a tener salida. Si no tenemos corriente en la entrada A, pero sí tenemos corriente en la entrada B, vamos a tener salida. Y si tenemos corriente en las dos entradas, vamos a tener salida. Significa que puede entrar corriente o por un lado o por el otro y va a funcionar. La única forma de que no funcione es que no tenga corriente por ninguno de los dos lados. En la NOT es inverso. ¿Qué quiere decir? Que lo que entre por A no va a salir por Z. Y si no está entrando nada, debería de salir. La XOR nos dice que, bueno, tenemos dos entradas y una salida. Esta nos dice que si no tiene corriente por ninguna de las dos entradas, no va a funcionar. Si no tiene corriente en A, pero si tiene corriente en B, nos va a funcionar. Si tiene corriente en A, pero no en B, también nos va a funcionar. Y si tiene corriente por las dos entradas, significa que no nos va a funcionar. Eso significa que en las dos entradas no siempre no van a estar iguales. No pueden estar o las dos cerradas o las dos abiertas. Siempre tiene que estar o una abierta y una cerrada o una cerrada y una abierta. La NAND nos dice que, bueno, tiene dos entradas y una salida. Nos dice que para que salga corriente pueden estar o las dos apagadas o las dos sin pasar corriente, una pasando corriente y la otra no, la otra pasando corriente y la anterior no, pero que si las dos le pasan corriente no nos va a funcionar. En la NOR tenemos también dos entradas y una salida. En la entrada B, si no nos está entrando un poquito de corriente, nos va a salir. Y si una no tiene corriente y la otra sí, no nos va a salir. Si es lo contrario, tampoco nos va a salir. Y si las dos tienen corriente, no va a salir. Esto significa que solo funciona si las dos están completamente abiertas. Y la SNOR nos dice que, bueno, tiene dos entradas, una salida. Nos dice que si las dos entradas no tienen corriente, sí vamos a tener una salida. Si una de las dos no tienen, si A está abierta y B está cerrado, no vamos a tener energía. Y si A está cerrado y A está abierta y B está abierto, significa que no vamos a tener. Y si las dos están cerradas, vamos a tener. Esto significa que solo funciona si las dos están o cerradas o abiertas. No pueden estar una sí y otra no. Gracias.